Querido oyente, amigo y amiga que estás escuchándome, gracias por participar de la lectura y del comentario de la Escuela Sabática. En esta semana tenemos un tema, como siempre lo digo, muy interesante, bastante bueno. Siendo que estamos viendo cómo hacer amigos para Dios, esta semana el título es Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Entonces, para iniciar, quiero comentarte que, mi corazón la verdad está ansioso de poder compartir diariamente con ustedes, pero por diferentes razones se me hace un poco complicado ahora. Pero espero poco a poco contar con el tiempo necesario para no dejar de compartir este contenido que estoy seguro te puede ser de mucha ayuda. Para empezar, vamos a iniciar con una oración, ¿te parece? ¿Dónde estás? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a orar. Querido Señor y Dios, gracias Padre por esta semana que estamos iniciando. Gracias Padre porque predispones nuestras vidas a poder compartir este estudio y también a poder escucharlo, Padre. Yo te pido que todo lo que podamos aprender y compartir pueda ser de provecho y pueda de alguna forma, Señor, ayudarnos a tener una experiencia cada vez más fuerte con usted. Sabemos, Señor, que en el mundo tenemos pruebas, tenemos tentaciones, Señor, y queremos salir victoriosos en medio de todas ellas. Y creo que con el conocimiento de tu palabra y con el poder del Espíritu Santo influyendo en nosotros para hacer tu voluntad, lo vamos a lograr. Vamos a obtener la victoria ante la lucha en el mundo. Oro, Señor, para que usted tome nuestras vidas durante esta semana y nos comprometa a poner en práctica las verdades que aprenderemos. Señor, bendice y cuida a cada uno de tus hijos, a tu pueblo, Señor. Que dispongamos un tiempo a estudiar tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Mira, el día de mañana domingo vamos a estudiar el tema, permíteme compartirte el título, el segundo toque. ¿Sí? Entonces, para tener una introducción y una idea de lo que vamos a revisar, quiero invitarte a que vayamos a la Biblia, al libro de Marcos, el capítulo 8, versículos desde el 22 hasta el 26. Tengo titulado en mi Biblia, Un ciego sanado en Betsaida. Escucha la lectura que voy a hacer, o si tienes una Biblia en tus manos, por favor, sería mucho mejor que sigas la lectura que voy a hacer. Yo estoy leyendo desde mi Biblia, Reina Valera 1995. Así que si encuentras algunas palabras de alguna forma un poco diferentes, pero que nos llevan al mismo significado, no te preocupes. Recuerda que tenemos diferentes traducciones de la Biblia. ¿Ok? Entonces yo voy a compartir esta lectura en este momento. Sigue por favor conmigo. Marcos capítulo 8, versículos desde el 22 hasta el 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Como parte del comentario, quiero únicamente hacer referencia a lo que encontramos en el versículo 23, cuando dice que escupió en sus ojos. Mira, en la versión Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, esa traducción, en cambio, en lugar de escupió en sus ojos, dice mojó. En cambio, en la traducción, la palabra hispanoamericana está como untó los ojos con saliva. Entonces, Jesús, usa primero un tratamiento casero, según en la antigüedad. Se creía que la saliva era considerada medicinal. Resulta que lo hace de una forma, fue curado parcialmente. Pudimos ver en el versículo 24 que el ciego, el ex ciego, dijo que veía a los hombres como árboles, pero de alguna forma no los pudo identificar bien. Entonces, en la segunda etapa de la curación que hizo nuestro Señor fue poner sus manos sobre los ojos del afectado, pero esta vez sin saliva.
Entonces, este relato de curación en 2 etapas es muy peculiar en Marcos, el escritor bíblico, ¿ya? Y él ejemplifica la combinación de 2 cosas, de lo médico con lo espiritual, para efectuar una curación. Ahora, quiero pedirte que por favor me acompañes. Mira, en la lectura del día lunes, que tenemos como título una lección sobre aceptación, se está tomando como referencia el Evangelio de Juan. Vamos a abrir el Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 34. ¿Ok? Por favor, sigue la lectura conmigo. Abre tu Biblia y lee, por favor. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estamos hablando aquí de Jesús, ¿verdad? Continúa el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren». Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: «¿Qué preguntas?», o «¿Qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Él les dijo: «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Como parte del comentario, quisiera mencionar pues que mira, el pozo del cual se habla aquí en este capítulo es el pozo de Jacob, que estaba en el valle entre los montes Gerizim y Ebal, cerca de la antigua Siquem.
Ese fue el escenario de hechos trascendentales en el Antiguo Testamento. Y eso lo puedes confirmar en Génesis, el capítulo 2, el capítulo 33, el 34, en Deuteronomio 11 y en Josué también, el capítulo 8 y el 24. Mira, algo que debes tener muy claro es que los samaritanos eran descendientes en parte de extranjeros que habían adoptado una forma de la religión israelita, mientras que en cambio los judíos de aquel tiempo, mira, odiaban a los samaritanos y pensaban que estos contaminaban todo lo que tocaban. Por lo que es muy importante que te diga que Jesús, por eso se vuelve un poco extraño para los samaritanos ver que estuviera hablando con una mujer, sobre todo samaritana. En el versículo 3 encontramos, por ejemplo, las dos palabras que dicen otra vez. Esto haciendo referencia a la primera gira que tuvo ya Jesús en Galilea. Esa primera gira la podemos encontrar en el mismo libro de Juan, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahí vemos que Jesús va a Galilea. Samaria. Mira, Samaria era la región serrana del norte de Palestina. Para ir de Judea, de donde habían venido, a Galilea, el camino más corto era atravesando Samaria. Pero los judíos, ¿sabes qué preferían? Ellos preferían dar un rodeo, es decir, rodear a Samaria para evitar encontrarse con alguno de sus despreciados samaritanos. En el versículo 6 encontramos que dice la hora sexta. Mira, es importante que tú sepas que en el contexto judío, las horas no las veían como nosotros. Nosotros decíamos actualmente, bueno, son las 11 de la mañana, las 12, la 1. Allá, por ejemplo, la hora sexta se contabilizaba desde las 6 aproximadamente, la hora 0, por así decirlo. La hora 1 era las 7 de la mañana y así sucesivamente hasta las 12, que venía a ser la hora sexta. La hora novena, en cambio, era, por ejemplo, las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, de esa manera, por eso que vas a encontrar en la Biblia algunas partes en las que dice la hora sexta, la hora novena, entonces se lo detalla de esta forma, ¿no? En el versículo 9 podemos notar que se está viendo que la samaritana está hablando, ¿no? El hecho de que Jesús es judío y ella es samaritana. Y dice claramente, no se tratan entre sí. Mira, la traducción Nueva Versión Internacional es traducida como no usan nada en común. En cambio, en la traducción al lenguaje actual, la traducción dice no se llevaban bien. Entonces, esto nos da claramente una referencia, una confirmación de que no había una buena relación entre judíos y samaritanos. Ya sabes por qué, ¿verdad? Ya lo expliqué. En el versículo 14, en cambio, encontramos 13 y 14, vemos donde Cristo está diciendo agua que yo le daré. Pues claramente eso está haciendo referencia a la salvación, lo que está implicando el don divino del Espíritu Santo entregado por Cristo, nuestro Señor. En el versículo 19 y 20 podemos notar que la mujer trata de cambiar el tema para evitar una confrontación. Y ella dice este monte. Se refiere al monte Gerizim, donde los samaritanos habían tenido en una ocasión, en un tiempo, un templo rival al de Jerusalén. En el versículo 22 vemos que Jesús dice que la salvación viene de los judíos. Bueno, y de alguna forma los judíos tenían una luz favorable a lo de los samaritanos. Ellos conocían del Mesías y sabían que tenía que ser judío. En el versículo 23 y 24 Jesús dice claramente que la hora viene y ahora es. En la traducción Reina Valera contemporánea encontramos que dice se acerca el tiempo. En la traducción Dios habla hoy dice en cambio llegó la hora y es ahora mismo. En la traducción, mira, la palabra hispanoamericana dice está llegando el momento. Y en la nueva traducción viviente y la traducción al lenguaje actual, en cambio, dice se acerca el tiempo. Entonces, la venida de Jesús ha introducido un cambio decisivo en el modo en que los humanos se relacionan con Dios. ¿Sí? También notamos que dice aquí en el versículo 23 y 24, dice en espíritu, es decir, es una actitud mental y del corazón en vez de solamente rituales externos. Cuando habla de la palabra verdad en estos versículos se está hablando de que los sinópticos, usan muy poco este término, pero en Juan se está refiriendo a la revelación de la voluntad y el carácter divinos a través de la palabra y de las acciones, por supuesto, que nuestro Señor Jesucristo y a través de su ministerio y mediante el Espíritu Santo
nos ha mostrado cuál es la forma de poder hacer la voluntad de Dios y caminar en verdad. Entonces, toda otra senda, esto tengo muy claro, toda otra senda, todo otro camino que se pretenda llevar a la verdad es deficiente o es falsa. El versículo 25 y 26 de este capítulo nos dice también: cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Mira, nota lo que dice la samaritana: cuando Él venga. En la traducción, en una traducción bíblica, la Biblia de Jerusalén dice: nos lo desvelará todo. Mientras que en la traducción, en la Reina Valera contemporánea, en la Dios habla hoy, en la Nueva Biblia española, en la Nueva Versión Internacional y en la Nueva Traducción Viviente, está traducido de esta forma. Dice: nos lo explicará todas las cosas. Y en otras versiones dice: nos lo explicará todo. Entonces los samaritanos esperaban un enviado de Dios como Moisés, y eso lo puedes tú confirmar en Deuteronomio 18:18, donde Dios promete a través de Moisés, Moisés da las palabras de que vendría una persona como él, que anunciaría la verdad, la palabra de Dios. Entonces, que sería un reformador, que les enseñaría una mejor manera de rendir culto a Dios. Pero de alguna forma ellos no le daban el título directo como un título de Mesías o Cristo. Jesús está diciendo con el yo soy, está confirmando esta creencia, y él está afirmando, aceptando, mejor dicho, esta función de ser él el Mesías. En el versículo 27 dice que hablara con una mujer. Recordemos que ellos se sorprendieron. ¿Y por qué se debe? Porque resulta que los maestros judíos de la religión rara vez hablaban con mujeres en público, rara vez. Finalmente, en el versículo 32 dice: tengo, no sabéis, pues está hablando del alimento espiritual de Jesús, que era conocer y poner en práctica la voluntad de Dios. Ahora, para tener una referencia a lo que veremos el día martes con el título Comienza donde estás. Mira, comienza donde estás, un tema muy, muy importante. Desde ya me dio la idea de qué se trata. Y creo que también tú, ¿verdad? Donde en el lugar en el que estamos podemos brillar y hacer la obra del Señor. No esperar específicamente un lugar para cumplir la misión. Es ahora, es el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, mira, en este estudio vamos a tomar como lectura el mismo libro de Juan, pero el capítulo 1, solamente los versículos 40 y 41. Por favor, vamos a la Biblia. Capítulo 1 de Juan, versículos 40 y 41. Nos dice la palabra de Dios: a ver, Juan 1, aquí está, versículos 40 y 41. Aquí dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, que habían seguido a Jesús. Versículo 41. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Entonces, aquí podemos notar que se habla de uno de los dos, pues muy probablemente la otra persona era Juan, que más tarde fue llamado el discípulo amado. Ahora, en el día miércoles, mira, tenemos el título, así que no te lo pierdas: lidiar con personas difíciles. ¡Oy! ¡Qué buen tema! Cómo lidiar con las personas complicadas, ¿verdad? Mira, ese tema, para estudiar ese tema, vamos a leer dos partes diferentes de la Biblia. En los evangelios también. Vamos a empezar con Marcos 12, versículos desde el 28 hasta el 34. Mira, lee conmigo. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para confirmar y para tenerle una parte complementaria a esta lectura, vamos en cambio ahora al libro de Lucas, al capítulo 23. Lucas 23. Vamos al versículo 39 al 43. ¿Ok? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Lucas 23, versículo desde el 39 al 43. Presta atención. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, cuando encontramos en este versículo 42, que dice cuando vengas en tu reino, mira, un malhechor, uno de los dos que estaban allí, toma en cuenta esto, un malhechor sin instrucción reconoce la verdad que los dirigentes religiosos estaban negando, que Jesús era el Cristo. Algo muy notable, y que ya lo vimos hace pocas semanas en el anterior trimestre, es acerca de este pasaje que dice el 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Toma muy en cuenta, y es importante recordar esto, para no malinterpretar las escrituras. Al traducir a las lenguas modernas, recuerda que por favor la Biblia viene de un idioma diferente al nuestro. Viene del idioma hebreo, del griego y del arameo. Entonces, cuando se hace una traducción a estas lenguas modernas de hoy en día, la ubicación de la coma puede marcar una gran diferencia en el sentido como se traduce. El griego original, toma en cuenta, no usaba formas modernas de puntuación. Es decir, no había comas, no había punto, doble punto, no había. Entonces, ateniéndonos a su propio testimonio explícito, notamos en Juan 20:17 que Jesús le dice a la persona que le quería abrazar que no lo abrace porque todavía no había ascendido a su Padre, sino hasta después de la resurrección. Entonces, eso nos ayuda a confirmar algo muy claro. Ese hoy no está diciendo que en ese día va a estar con él en el paraíso. No, estaba diciendo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era una afirmación que estaba haciendo en ese día de algo que iba a ocurrir en el futuro. Ese malhechor iba a estar en los cielos al haber creído y aceptado a nuestro Salvador. Entonces, por lo tanto, el pasaje literalmente, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, debiera entenderse: de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Que son las traducciones correctas en este caso. Y bueno, eso podemos encontrarlo en otras traducciones bíblicas, como por ejemplo en la Nueva Biblia Española, en la Reina Valera 1977, también en la Nueva Biblia Latinoamericana. ¿Ok? Entonces Jesús, mira, está haciendo un asombroso acerto de que aún en ese día tan difícil, en el momento más oscuro de su propia existencia, creer en Él era el medio por el cual el malhechor podía recibir vida eterna. El testimonio inequívoco, pero a menudo pasado por alto de la Escritura, es que la resurrección y recompensa de los justos, aun de este malhechor moribundo, se producirá en el futuro, en ocasión de la segunda venida. Entonces, ¿notas algo importante? Mira, ¿por qué es importante que tú a tus seres amados, a tus amigos, compartas de la palabra de Dios? Te pregunto, ¿quieres que ellos se pierdan? ¿Quieren que yo sea destruido? ¿O esperas algún día que cuando venga nuestro Señor nos resucite a todos nosotros que hayamos creído y aceptado en Él? Que hayamos caminado en esta tierra conforme a su voluntad. Es lo que tú deseas. Y bueno, espero de corazón que así sea. Porque si es así, entenderás que tenemos una gran razón por la cual compartir con otros la palabra de Dios. Bien, mira, finalmente, en el libro de Hechos vamos a encontrar el estudio del día jueves.
Ya, el tema para ese día, el día jueves, es percibir oportunidades providenciales. Bueno, vamos a dar lectura. Hechos 8, versículos desde el 26 hasta el 38. Una historia muy conocida, Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces, mira, el etíope, podemos notar, y mira, de acuerdo a otras traducciones también que nos ayudan a entender un poco más esto, en la nueva versión española, en la nueva Biblia española, está como ministro. Es decir, este funcionario era un ministro de Candace. En la Biblia de Jerusalén, en cambio, dice alto funcionario. En la palabra hispanoamericana, que es otra traducción, dice tesorero de Etiopía. Y en la nueva traducción viviente está traducido como funcionario de alto rango de Etiopía. ¿Sí? Entonces, este etíope es un hombre de prestigio, de influencia, de riqueza y de educación. Imagínate, era capaz de leer en un rollo. Y también era una persona piadosa, ya que había ido a adorar a Dios a Jerusalén. Entonces, miren cómo Felipe instruye al etíope, ¿sí? Y de alguna forma el Señor utilizó ese importante tiempo para poder compartir la palabra, para que Felipe compartiera la palabra y aceptara al Señor. El versículo para memorizar en esta semana se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo 19. La palabra de Dios nos dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Compartiendo ahora sí el comentario, el contenido de la escuela sabática del día sábado, dice sábado 11 de julio, voy a leer para ti. Escucha. Jesús es el maestro ganador de almas. Al observar cómo obraba Jesús con la gente, aprendemos cómo guiar a otros al conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Al viajar con Él por las calles atestadas de gente de Jerusalén, los caminos polvorientos de Judea y las laderas cubiertas de hierba de Galilea, descubrimos cómo reveló los principios del reino a las almas sedientas. Jesús veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Veía a Pedro no como un pescador rudo y ruidoso, sino como un poderoso predicador del Evangelio. Veía a Santiago y a Juan no como radicales ardientes y de mal genio, sino como proclamadores entusiastas de su gracia. Veía el profundo anhelo de amor genuino y aceptación en los corazones de María Magdalena, la mujer samaritana y la mujer con el problema de flujo de sangre. Veía a Tomás no como un escéptico cínico, sino como alguien con preguntas sinceras. Ya sea que fueran hombres o mujeres, un ladrón en la cruz o un loco poseído por demonios, Jesús los miraba
a través de los ojos de la salvación. Para finalizar este comentario y esta lectura, vamos a leer algunos párrafos de algunos escritos de la hermana Elena G. de White. Para empezar, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 15 y 16, vamos a encontrar este párrafo. Durante 3 años y medio, los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con Él. Oían sus palabras de aliento a los cansados y cargados y veían la manifestación de su poder en favor de los enfermos y afligidos. Algunas veces les enseñaba, sentado entre ellos en la ladera de la montaña. Algunas veces junto al mar o andando por el camino. Les revelaba los misterios del reino de Dios. Donde quiera hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponían las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía, seguidme. En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente. Viajaban con él de lugar en lugar, compartían sus frújulas comidas y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados. En las calles atestadas, en la ribera del lago, en el desierto solitario, estaban con él. Le veían en cada fase de su vida. Ahora en el libro El Ministerio de Curación, en la página 102, encontraremos este párrafo. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se consiguieran mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los de que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa. Finalmente, en el libro Alza tus ojos, en la página 160, encontraremos estos 2 párrafos. Cuán grande es su amor para con nosotros cuando nos invita a ir a Él con todas nuestras aflicciones, angustias, dolores de corazón y perplejidades, con la seguridad de que nos ayudará. Dará salud y brillo a nuestras vidas. Si ponemos nuestra mano en la suya, colocará nuestros pies sobre la roca firme, sobre un fundamento mejor que el que hayamos tenido alguna vez. Nos hará más fuertes en su fortaleza y obrará con todos nuestros esfuerzos. Entonces, cuando nuestras almas hayan experimentado su toque sanador, seremos atraídos a un estrecho compañerismo con Jesús y seremos obreros juntamente con Dios, no solamente para restaurar a los que yerran, para sanar a los quebrantados de corazón, sino también para impartir valor, fe y confianza. Esta es la tarea de los obreros de Dios, llevar a Jesús a las almas que se han apartado de sus enseñanzas y que, aparentemente, se han estrellado contra las rocas y arrecifes del pecado. A estas vidas quebrantadas, que han estado aparentemente sin esperanza, se les promete sanidad. Hemos visto en este estudio, un poquito prolongado, lo acepto, cuáles son las cosas que vamos a aprender en esta semana. Es por ello que te invito, no te pierdas por favor el estudio de toda esta semana. Y espero con la ayuda de Dios poder tener a tiempo este estudio para que tú lo puedas escuchar o puedas de alguna forma complementar lo que ya estás leyendo. Un fuerte abrazo te envía tu amigo y hermano Eduardo Farías.